¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe hoy? A veces nosotros no nos cuestionamos acerca de si tenemos fe. Todos ustedes allí donde están, yo aquí, si estamos en estos momentos participando de este evento, es porque tenemos algo de fe, ¿no? Eso no lo cuestionamos. La pregunta de hoy es ¿cómo está? ¿En qué estado está nuestra fe? ¿Está creciendo? ¿Está estancada? ¿Está pasando una prueba nuestra fe? ¿Estamos yendo hacia atrás en nuestra fe? Durante el mensaje usted va a escuchar diferentes historias de personajes de la Biblia donde algunos han demostrado poca fe y otros han demostrado mucha fe. La idea del mensaje de hoy es que podamos nosotros vernos en la palabra de Dios cuáles son los resultados que se tiene cuando se tiene una gran fe, una fe grande, a cuando se tiene una poca fe. Entonces, esta pregunta que titula esta enseñanza, tengámosla en mente allí en pausa, mientras vamos escuchando. Preguntémonos a nosotros, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo en relación a la palabra de Dios que se está compartiendo? ¿Cómo podemos evaluar con la dirección del Espíritu Santo en qué estado se encuentra nuestra fe? Algo muy importante de manera introductoria y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es algo importante para aquellos que queremos agradar a Dios. Es algo necesario para aquellos que queremos vivir para Dios. Es algo esencial para aquellos que queremos amar a Dios sobre todas las cosas. Es necesario la fe. Inclusive la fe es la que nos va a llevar a poder cumplir con el primer mandamiento y por ende con el segundo. Sin la fe es imposible que lleguemos a ejecutar los mandamientos de Dios. Por eso Dios nos anima y nos recuerda en este mensaje del día de hoy la importancia esencial que tiene la fe. Necesitamos, si queremos de corazón agradar a Jesús, si queremos de corazón vivir para Él, necesitamos tener fe. Y no solamente tenerla, sino que nuestra fe vaya creciendo. Voy a usar dos textos de manera ejemplar, como ejemplos, para luego pasar a lo que es el desarrollo de la enseñanza. La enseñanza se va a dividir en tres partes. La primera parte hablaremos de los personajes que demostraron poca fe en ciertos momentos de su vida. En la segunda parte del mensaje hablaremos de los que tuvieron mucha fe. Y en la última hablaremos como cerraremos con broche de oro, el ejemplo de fe perfecta, la de nuestro amado Jesús. Ese es el ejemplo supremo de fe. Entonces, de manera introductoria voy a soltar dos ejemplos. Y primero vamos a ir a Mateo 8, del 5 al 13. Si usted tiene allí la palabra de Dios y desea leerlo conmigo, lo puede hacer. Dice la palabra del Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, mira esta palabra que dice aquí, se maravilló. Se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pasamos al versículo 11 y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente
y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora cuando el Señor pronunció esas palabras. Mira qué texto más hermoso. Cuando Dios le maravilla la fe de una persona, quiere decir que a Dios hay cosas que le maravillan. Y una de ellas es nuestra fe. Cuando nosotros ejercemos una fe absoluta, como fue la del centurión, en la palabra de Dios, en que la palabra de Dios es suficiente para que ocurra lo que tenga que ocurrir, que no tiene que ni siquiera el Señor le dijo: yo iré, pero ni siquiera él demostró una actitud aún más humilde, porque aún dijo: no, Señor, ni siquiera soy digno. Muchas veces nosotros, aunque oramos o pedimos con fe, prácticamente lo hacemos con cierta intención de que como que nos merecemos eso, de que estamos pidiendo: yo he hecho esto, Dios, por lo tanto tú debes hacer esto para mí. Aunque no lo digamos con esas palabras, a veces nuestra fe o nuestros actos demuestran que nos estamos haciendo merecedores de la petición que le estamos haciendo a Dios, cuando nosotros en verdad no somos dignos. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos estar separados de Dios por la eternidad, y Dios vino a buscarnos a nosotros, a rescatarnos y a librarnos de nuestros pecados y a trasladarnos al reino de su amado Hijo. Nosotros en verdad, cuando entendemos eso, toda petición que le vayamos a hacer, si queremos tener una fe grande, debe ser desde la humildad, entendiendo que todo lo que Dios me dé no es porque yo haya hecho mérito, porque yo me lo merezca. Mira este hombre ni siquiera era judío, ni siquiera era del pueblo de Israel, pero él mismo tenía claro que no era digno ni siquiera de que Jesús entrara a su casa. Mostró un acto de humildad. Nosotros, cuando le pedimos a Dios desde esa posición: Señor, yo estoy agradecido por lo que tú hiciste por mí en la cruz, yo estoy agradecido por todo lo que tú has hecho por mí, y te pido, si así es tu voluntad, que me concedas esto. Desde esa posición, desde esa humildad, es algo que vemos que maravilla a Dios. A Dios le gusta cuando nosotros hacemos nuestras peticiones a Él con una fe humilde. Y muchas veces nosotros no crecemos en fe, no es porque Dios no quiera darnos aquello que le estamos pidiendo, sino porque tenemos un problema de orgullo, un problema de que queremos de pronto que nos merecemos eso, y Dios sabe que si nos diese aquello que estamos pidiendo, nos destruiría a nosotros, o nosotros haríamos daño a otras personas. No es la intención de Dios que nosotros estemos en escasez, que estemos sufriendo por diferentes cosas que le estamos pidiendo, pero muchas veces esas peticiones están basadas en algo que no desde la humildad. Y ese es un problema que a veces frena, frena la manifestación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios, en su misericordia y en su gracia, nos concede y nos da cosas porque nos ama. Pero las cosas grandes y enormes que Dios tiene para sus hijos, es necesario que esa fe sea ejercida desde la humildad. Desde entender de que yo no estoy para reclamarle nada a Dios, sino que yo no soy digno, pero por Jesús, Él es el que me representa. Por su obra consumada en la cruz, yo levanto mi petición y es concedida desde ese punto de vista, desde esa visión. Este ejemplo es uno de los ejemplos de gran fe que de hecho me maravilló al Señor. Entonces, nosotros, si nuestra intención, como decía anteriormente, es llamar la atención de Dios, lo primero que debemos hacer es creer en la palabra de Dios. Es poner toda nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que más llama la atención. A Dios no está interesado en que nosotros estemos todo el tiempo como pensando en el pecado. No está interesado en que nosotros estemos todo el tiempo pensando en los problemas. Él está más interesado en que nosotros tengamos nuestra mente en si estamos creyendo lo que la palabra de Dios dice acerca de quién soy yo y de quién es Él. Primeramente de quién es Él y por ende de quién soy yo. Eso es lo que más le interesa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe acerca de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a pasar para terminar la introducción, vamos a pasar a un ejemplo de un grupo de personas que estuvieron muy cerca de Él, los discípulos, que tuvieron poca fe. Vamos al texto, en el mismo contexto de hecho, en el libro que estamos leyendo.
Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de? Aquí no dijo, se maravilló. Y esto estamos hablando de sus discípulos que ya habían visto milagros, que ya habían visto el poder de Dios, que estaban de día y de noche con Jesús. Aquí que les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, aquí el que se maravilló fueron los hombres, no fue Dios. Se maravillaron ellos de lo que Dios hizo. Pero la idea es que se maraville Dios de nosotros cómo creemos en su palabra. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si nos fijamos, los discípulos tenían fe, pero tenían poca. Tenían poca fe porque cuando surgió las olas, el mar, ellos, si la fe fuese sido como la del centurión, quizás fuesen dicho en el nombre de Jesús o hubieran dicho en el nombre de Dios que está con nosotros, esto se calma, tal. No, ellos fueron rápido buscando a Jesús que resolviera la situación. Entonces ahí es donde Dios dice, ¿por qué tienen miedo? Porque les falta fe. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, las tempestades que golpean matrimonios, golpean salud o empleo, la economía, todo. Y nosotros, en vez de actuar con una gran fe, vamos con nuestra poca fe a buscar a Dios. No quiere decir que Dios nos vaya a abandonar, pero la idea principal de Dios es que nosotros en esos momentos de dificultad pensemos qué le gustaría a Dios, cómo actuar en ese momento y no quedarme simplemente en hacer acciones básicas sujetadas a una fe simple, sino una fe grande como la tuvo el centurión. Ahora sí que ya establecido la introducción, vamos a pasar a la primera parte del mensaje. Como les había dicho, los ejemplos voy a nombrar varios personajes de la Biblia que tuvieron poca fe. ¿Vale? La primera parte va a ser así. Entonces vamos a Gálatas del 18. Perdón, Gálatas no. Génesis del 18, capítulo 18, versículo 12 al 14. Dice así. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hagámonos esa pregunta allí donde estamos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El creador del universo, el que creó los sistemas solares, ¿hay el que puso límite al mar? Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Aquí hay algo curioso, porque la historia voy a darle un poquito del contexto. Dios le habla a Abraham, le dice que él va a ser, que le va a dar descendencia y que pues será como las estrellas del cielo. Se la da solamente a él, y me imagino que él llega a casa y se lo cuenta a Sara. Sara escuchó de que de Abraham saldría multitudes, pero Sara, aunque ejerció su fe en ese momento, creyendo lo que Abraham le decía, fue poca, porque cuando vino la situación de que pasaba tiempo y no se veía
ninguna descendencia, dijo, bueno, de pronto Dios quiere que yo participe ayudando a la palabra de Dios. A veces nosotros queremos ayudar a una palabra que Dios ha dado y Dios no nos ha mandado a ayudar, sino a esperar. Y Sara le dice a Abraham, toma mi sierva. Y pues está con ella para ver si de ella sale un bebé y pues evidentemente como es mi sierva y en esa época se llevaba así, pues yo es como que lo adopto y es como si fuera mi hijo. Entonces Abraham pues atendió al ruego de ella. Él no dice que atendió a la dirección del Espíritu o le preguntó a Dios. Él atendió al ruego de ella y evidentemente nació Ismael. Pero ya en el capítulo 18, que eso que es más adelante, vemos lo que leímos antes. Dios le aclara a Sara que el hijo no era de la sierva, el hijo saldría del vientre de Sara. Y ahí es donde ella se ríe y dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Pero eso es un proceso que vivimos las personas cuando empezamos el evangelio también. A veces Dios nos da una palabra, nuestra fe es así y empezamos nosotros a buscar, como decir, bueno, Dios me dijo que me iba a bendecir, de pronto es por este lado y empezamos a hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer y aún cosas que no son aprobadas por Dios, pensando que estamos moviéndonos en la palabra que Dios nos ha dado. Pero si nosotros entendemos que una poca fe nos puede llevar a hacer cosas que Dios no nos ha mandado, que no la ha dirigido el Señor, que sabemos que tenemos una palabra de parte de Dios, pero el cómo se va a realizar debemos esperar cómo Dios va a establecer las directrices para que esa palabra se lleve a cabo. Cuando nosotros con poca fe, como en el caso que en este momento Sara ejerció una poca fe, a veces nosotros también ejercemos una poca fe y empezamos a tomar medidas y cosas y eso trae consecuencias. A día de hoy tenemos consecuencias de ese hijo Ismael. Consecuencias graves para el pueblo de Dios y para el pueblo judío, porque se precipitó en una palabra que Dios había dado a causa de su poca fe. A veces nosotros miramos las circunstancias como fuera, como decía el texto bíblico, yo siendo vieja, mi esposo viejo, aquí cómo va a nacer un bebé. A veces nosotros también nos pasa lo mismo y decimos, pero ¿cómo es posible que mi matrimonio va a ir bien, que mis hijos vamos a tener una familia unida, que la iglesia va a funcionar, que voy a poder perdonar, que voy a poder amar, que voy a poder perdonar que me hizo daño, que voy a liberarme de este resentimiento, que voy a poder abandonar las drogas, la inmoralidad, cualquier tipo de pecado o que mi familia se va a convertir? ¿Cómo cuando Dios me da una palabra y dice, ¿cómo va? Si mira cómo está mi vida, está destrozada, no tengo empleo, no tengo cualquier cosa que esté sufriendo en este momento? Si nosotros miramos las circunstancias, ciertamente nuestra fe no va a poder crecer, no va a poder avanzar, no va a poder madurar. Y vamos a mantener una fe en Jesús, ciertamente una fe salvífica, pero una fe que no produce la bendición que Dios quiere producir en nuestras vidas. Y es una fe que vivimos por la misericordia y la gracia de Dios, pero no la fe donde vemos la bendición manifiesta de Dios para sus hijos, que es grande. Entonces, hoy con este ejemplo, Dios nos quiere decir, ¿estamos mirando las circunstancias? ¿O estamos mirando la palabra? Cuando miramos la palabra, las cosas cambian. Cuando nosotros dijimos, yo aquí no estoy viendo lo que veo con mis ojos naturales, sino que estoy viendo lo que Dios ha dicho. ¿Se acuerdan el testimonio que puso la pastora de este hombre que estaba con un cigarro de estos de droga grandes? Y le decían a la vecina, mire, su hijo está ya metiendo droga, fume y fume droga. Y él dice, no, le estás con un micrófono, estás predicándole a los compañeros. Una mujer que estaba puesta, porque ella sabía que Dios le había dado una promesa para su hijo. Y ciertamente ese muchacho luego se convirtió en un predicador. Así se mueven las personas de fe. Ve lo que Dios ve. Vamos a pasar a otro ejemplo. Y wow, este ejemplo pasa mucho en nuestra vida cristiana, y es el ejemplo de la esposa de Lot. Les cuento un poquito el contexto, cómo vamos de tiempo. Pues tenemos un poquito, sí. La esposa de Lot pues estaba con su esposo allí en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Dios, ahora no se me va el nombre del esposo, Lot, Lot, sí. Estaban su familia allí y esa ciudad pues había subido, la maldad era tal en esa ciudad que había subido delante de Dios, y yo dije, no, esto se va a acabar. En ese momento Dios establecía ciertos juicios
físicos para las personas o los grupos de personas o ciudades o poblaciones que decían rebelarse en contra de Dios. Entonces, en ese entonces Dios decidió actuar de esa manera. Dijo, esto se va a acabar, esta ciudad va a desaparecer. Entonces, allí vivía el justo Lot. Entonces Dios le manda a sus ángeles y le dice, bueno, dile a Lot que se lleve a su esposa y a sus yernos que están comprometidos con sus hijas y que se vengan fuera porque esa ciudad va a desaparecer. Pero cuando vayan saliendo, no vayan a mirar atrás. Ahí vamos a ver qué pasó. Los yernos, los que iban a ser los yernos, porque ya se habían comprometido con sus hijas vírgenes, que cuando Lot les transmitió, no quisieron oír y se quedaron allí en su Sodoma y Gomorra. A veces pasa. Estamos todos creyendo en la fe y Dios nos manda algo a través de una persona y no queremos obedecer eso. Los yernos demostraron la poca fe. Pues yo creo que no tenían ni fe, porque directamente ni obedecieron, sabiendo que habían venido dos personas que habían sido pues bastante distinguidas en esa población, porque no eran de allí, eran como ángeles. Y aún así, ellos les pareció quedarse allí. Dios no quiere que nosotros, cuando Dios mande una palabra y la mande a través de una persona y nos diga, vamos, hay que moverse a tal sitio, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay personas que deciden ni ejercer ni siquiera la poca fe. Las hijas de Lot ejercieron una poca fe, la mujer de Lot ejerció una poca fe y salieron con Lot. Pero la poca fe no es suficiente para llegar al propósito de Dios. Porque ¿qué podemos ver más adelante? Cuando ellos ya se habían alejado de la ciudad, iban subiendo por la llanura, pues Dios estableció el juicio sobre esa ciudad. La esposa de Lot lastimosamente decidió mirar atrás. Quizás no sabemos si era porque anhelaba o si digo, ¿será que podremos volver? ¿Será que de pronto no es mucho y quizás cuando pase lo que esté pasando en ese momento, quizás podamos buscar un camino de vuelta atrás? Y así nos pasa muchas veces a nosotros en determinados momentos de nuestra vida. Queremos volver atrás, donde Dios nos ha sacado, donde Dios nos ha libertado, a esas relaciones que Dios ha dicho que no nos convienen y que en su momento tuvimos la fe poquita para apartarnos y no llamarlos, no contactarnos por Facebook, por las redes sociales. Y llega un momento donde queremos volver a mirar, y si vuelvo y le hablo, y si vuelvo con esa amistad, y si vuelvo y visito esos lugares que estaban antes. Pues la esposa de Lot miró hacia atrás, no siguió mirando hacia adelante, hacia lo que Dios había establecido. ¿Y qué pasó? Desgraciadamente había una advertencia que si miraba para atrás, perecería. De hecho, pereció. Ella no pudo continuar el viaje. Yo me imagino que se habrían dado cuenta que ella no venía cuando ya llegaron donde Dios les había establecido, porque como ninguno podía mirar para atrás, si ella se quedó atrás, no podía mirar a saber si se quedó o no atrás. Pero así pasa. A veces vamos caminando juntos hacia un propósito y hay personas que su poca fe, el problema de la poca fe es que a veces las tentaciones nos pueden vencer. Eso es delicado. O sea, no podemos decir Dios nos va a abandonar por tener poca fe, pero el tener poca fe es un riesgo muy alto mantenerse así. Dios no quiere que nosotros vivamos una fe justica, porque en algún momento puede llegar algo fuerte y nos saca del camino, como sacó a la esposa de Lot. Nos saca del camino, perdemos la bendición que Dios tenía. Y la consecuencia de que la esposa de Lot no fuera con Lot y sus hijas fue tremenda. Fue grave, que eso ya será para otro tema. Eso afecta a nuestra familia también. Cuando nosotros no decidimos mirar hacia adelante y empezamos a coquetear con el pasado, con lo que Dios ya dijo que abandonáramos, con esas prácticas que dijo que abandonáramos, y empezamos a decir, ¿y si no es tan malo? ¿Y si será que puedo intentar mantenerme en los dos sitios? Cuando empezamos así, esa poca fe que tenemos no nos puede ser suficiente para soportar la tentación y podemos volver atrás. Por eso hoy Dios también nos dice con este ejemplo, no miremos atrás. No, mire, nada de nuestros delitos y pecados en los que estábamos cautivos nos va a dar beneficio. Todo lo que Dios ha hecho en casa de oración nos ha ido limpiando, nos ha traído una revelación grande a través de la sierva que puso nuestra pastora. Ha sido una gran bendición para que nuestras vidas se acerquen al conocimiento de Jesucristo. Si nosotros intentamos aún arrastrar cosas del pasado o aún querer mirar atrás, vamos a mantener una fe tan débil que cuando venga un momento difícil de tentación donde nuestro corazón desea hacer lo malo, no vamos a resistir. No vamos a resistir y podemos ceder, como cedieron muchos en la palabra de Dios acerca de debido a que tenían poca fe. Vamos a pasar al siguiente ejemplo.
Este me gusta también muchísimo. Los 10 espías vieron sus problemas más grandes que a Dios. Digo 10, pero eran 12. Pero esos dos hicieron lo correcto. Como estamos hablando de los que no tuvieron poca fe, pues los menciono a ellos. Les cuento un poquito también el contexto. Están con Moisés, Moisés bajo la dirección de Dios, pide que vayan a reconocer la tierra. Moisés era un hombre de Dios, un hombre de fe. Vayan a reconocer la tierra que Dios nos va a dar. Porque muchas veces el hecho de que Dios nos dé una palabra no quiere decir que no tengamos que hacer cosas. A veces sí a veces no solamente es esperar de forma, como se dice, sin hacer nada. A veces sí hay que seguir haciéndolo rutina, pero hay veces que Dios nos manda una palabra y nos da estrategias para que esa palabra se lleve a cabo. En este caso había que buscar estrategias militares para que la victoria que Dios había establecido, para el pueblo de Israel se manifestase. Y eso comprendía mandar a 12 hombres, príncipes de la congregación, o sea, eran más o menos, si no estoy mal, 1 millón o 2 millones de personas que estaban allí, entre los que habían salido de Egipto y los que habían nacido durante el viaje. Y ellos eran príncipes escogidos, hombres de renombre. Fueron allá, escogidos por Moisés, se fueron hacia allá, fueron a reconocer la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esas 10 personas? Vamos a leer en Números 13, del 31 al 33. Dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, y los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire qué curioso cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios con nuestros ojos naturales. Ellos fueron allá por una palabra de Dios, pero decidieron, como decir, apartar la palabra de Dios para empezar a ver con sus ojos naturales. Claro, evidentemente era más grande, pero esos 10 hombres pusieron su vista en los obstáculos que se le estaban presentando, mas no pusieron su corazón en lo que Dios había dicho que iba a hacer. Dios había dicho que sí, que iban a haber enemigos, pero que todos iban a caer delante de ellos. Así nos pasa a nosotros a veces cuando Dios nos da una palabra, hacemos la estrategia, vamos tomando los pasos y se empiezan a venir las circunstancias difíciles, empiezan a venir los gigantes, empiezan a venir la gente que nos da miedo o las situaciones que nos dan miedo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Ponerle nuestros ojos en ellos o poner nuestros ojos en lo que Dios ha dicho? Lo importante es que nosotros tengamos la seguridad que Dios nos ha dado esa palabra y las estrategias que estemos haciendo estén bajo la dirección del Espíritu Santo. Mientras eso esté garantizado, Dios nos está diciendo, si queremos una fe madura, una fe grande, una fe buena, nosotros tenemos que poner nuestros ojos no en los gigantes, sino en lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo es lo que va a permanecer. Entonces, vemos que a ellos les faltó ejercer la fe. De hecho, fue tan grave ese comportamiento. Mira lo que puede perjudicar tener poca fe. Y más cuando se trata de tener poca fe a nivel grupal. Ya somos 10. Eran 12 y 10 de ellos decidieron ejercer poca fe. No creen en lo que Dios había dicho. ¿Qué hicieron esos 10 hombres? Fueron y contaminaron al pueblo. Y a veces pasa eso tanto en las familias como en las iglesias. Un grupito que tienen poca fe se reúnen, hablan cosas que no deben, desaniman a los hermanos, desaniman la palabra que Dios ha dado, desaniman el propósito que Dios tiene con la congregación o aún con la propia familia de aquellos que quizás de pronto se iban a convertir y van y sueltan palabras. No, eso no es así, eso no se puede, eso cómo va a ser posible, quién nos va a dar el dinero, cómo se va a conseguir, y desaniman y empiezan a hablar de los gigantes, no hablar de Jesús. No hablar del que venció, no hablar de la palabra que hemos recibido, de la palabra profética que ha sido dada, sino empezamos a hablar de las circunstancias.
¿Y qué pasa? Contaminamos y apagamos la fe. Tanto así, estos 10 hombres eran príncipes. Eran personas que en teoría deberían haber transmitido una fe grande hacia el pueblo de Dios. Los desanimaron. Tanto así que ya se querían volver para Egipto. Así pasa cuando nosotros ejercemos poca fe y más delicado cuando la ejercemos a nivel grupal. Por eso cuando Dios te ponga en un grupo donde hay gente donde hay un grupo que se mueve con poca fe, apártate de allí. Dice, aunque apártate de allí con respeto, porque nosotros no pertenecemos al grupito de aquellos que tienen poca fe para derribar, para estar con los ojos puestos en los gigantes. Nosotros pertenecemos al grupo de estos dos, de los otros dos que creemos que nos los comeremos como pan, como dijeron ellos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una fe grande. Digamos, si Dios lo ha dicho, tiene que ser fácil. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer, porque Dios lo ha dicho. Vamos a pasar. ¿Con quién te puedes identificar? Sigue pensando en la pregunta que hice al principio. ¿Cómo está tu fe? ¿Con qué grupo te identificas? Vamos a pasar al tercer ejemplo. Está en Números, justo mire más adelante, después de lo que pasa con los espías. Mira el qué pasa cuando alguien, un grupito, y más que son personas que deberían tener una cierta fe, mostrar un cierto testimonio, empiezan a hablar cosas que no deben o a escuchar cosas que no deben. Pues vamos a ver qué pasa. Números 14, del 2 al 4. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esa tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos capitán y volvámonos a Egipto. Esto es lo que provocó que 10 personas que debían haber tenido mucha fe y ejercieron la poca fe que tenían para contaminar a los demás, ejercieron que una multitud empezara a querer volver atrás. A veces, no solamente que tú tengas poca fe, es que las personas que de pronto tú más confías, esa amiga, ese amigo o esa amiga que tanto te cae bien, o esa persona que tanto te cae bien en la iglesia, o en tu propia familia que también es cristiana, viene con poca fe a decirte cosas contrarias a lo que la palabra de Dios ha establecido. Y entonces, ¿qué pasa? No es que tú tenías poca fe, es que tú empiezas a creer y evidentemente te contaminas de eso. El pueblo de Israel se contaminó. La gran mayoría de estas personas, excepto pues 2 personas, el resto ninguno pasaron sus hijos. ¿Por qué? Porque abrieron sus oídos a escuchar a los que no debían. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios y todo lo que venga a contarnos historias o milongas, no sé qué término usar, que no sea conforme a lo que Dios ha establecido, conforme al propósito que Dios ha establecido para casa de oración, para tu familia, para la vida individual de cada uno de nosotros debemos rechazarlo. Porque quizás no somos nosotros los que experimentamos la poca fe, vienen otros que experimentaron poca fe y vienen a contaminarnos de su poca fe. Nosotros tenemos que sacudirnos, no, aquí somos de fe, hermanos. Aquí somos de fe, aquí vamos a creer lo que Dios ha establecido para casa de oración, para mi casa, para mi vida, para mi relación con Cristo. Yo quiero conocer a Jesucristo y lo que tú me estás contando no me va a llevar a amar más a Jesús. Entonces no me interesa escucharlo. A mí me interesa escuchar lo que me lleve a apasionarme por Cristo, a vivir para Él, a abandonar mi propio pecado. Eso sí, cuénteme todo lo que haga falta. Todo lo que me vaya a llevar a renunciar a mi maldad, cuéntemelo. Todo lo que me vaya a contaminar para desanimar mi fe, yo no lo quiero. Váyase con los 10. Yo me quedo con los 2. Con los que dijeron, nos los comemos como pan. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Qué horas tenemos? Y 26. Dice, este es el último ya, de la parte de los que tuvieron poca fe, porque vamos a empezar a entrar con los que tuvieron mucha fe. Saúl fue un hombre escogido por Dios. Él ni esperaba ser escogido. Fue escogido para ser un rey, pero en un determinado momento que se le dijeron que esperara, no esperó. Y a veces Dios nos da una palabra y dice, para cierto tiempo yo haré esto contigo. Y nosotros nos
de pronto la presión del grupo o la presión de la situación nos lleva a decir, bueno, creo que puede hacerse ahora, y nos ponemos por encima el orgullo es muy delicado, porque cuando hay orgullo, la poca fe y el orgullo es una bomba para hacer lo malo. La poca fe y el orgullo es una bomba para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque una fe débil con un corazón orgulloso, la tentación está prácticamente cegado y va a equivocarse más y va a tener que arrepentirse más. No quiere decir que Dios lo vaya a abandonar, pero va a tener que corregir muchos errores continuamente si no abandona el orgullo. Saúl no quiso esperar y dijo, pues la presión aquí tal, y presentó un sacrificio que no se le había pedido hacerlo a él. De hecho, él no podía hacerlo y terminó siendo desechado, expulsado del reinado que Dios le había dado. Así a veces puede pasar en nuestra vida. Cuando nosotros nos adelantamos o tomamos a hacer cosas que no nos corresponde hacer a nosotros, y pasamos por encima de la palabra de Dios y no esperamos el tiempo de Dios, ejercemos esta poca fe, evidentemente los resultados pueden ser nefastos. Por su misericordia, a veces Dios los minimiza, pero no siempre es así. Y hay momentos que golpea muy duro. La poca fe y el orgullo hace que a veces recibamos golpes muy, muy duros. Que Dios no quería que pasáramos por esos golpes, pero que ahora tenemos que pasarlos por haber operado con esa poca fe y aparte sumarle que el orgullo nos engañó. Vale, dejamos ahora la primera parte que era los que tuvieron poca fe. Vamos a pasar a aquellos que tuvieron mucha fe, que tuvieron grande fe. Y aunque mencioné que Abraham se dio al ruego de Sara antes, Dios lo consideró el padre de la fe. ¿Y por qué lo consideró el padre de la fe? Cuando aceptó el ruego de Sara de que estuviera con su sierva y no esperó. Vamos a ver por qué lo consideró el padre de la fe. Porque nosotros, el que empecemos con una fe débil y que cometamos error no quiere decir que nos vayamos a quedar siempre ahí. Abraham es un ejemplo y de hecho Sara también es un ejemplo de que aunque nos equivoquemos en el camino, lo importante es no quedarse en el error. Es decir, bueno, yo me equivoqué, aquí actúo en poca fe, vamos para arriba. Porque yo voy a tener la fe que Dios quiere que yo tenga. Una fe madura, una fe que avanza, una fe que cree sin ver, que es como que camina viendo al invisible. Vamos allá. Vamos a leer Génesis 15, del 5 al 6. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Eso fue antes de que Abraham accediera a estar con la sierva de Sara. Dios ya le había dicho, ya le había creído y le fue contado por justicia. Ya había sido justificado. Mira cómo había sido justificado. Abraham creyó en lo que Dios le había dicho. Muchas veces nosotros creemos, podemos equivocarnos, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar en ese error. Él seguramente se dio cuenta que fue un error lo de Ismael y dijo, no, yo seguiré confiando en mi Dios. Más adelante nos damos cuenta de que Abraham consumó su fe, una fe madura, cuando no solamente cuando se ejecutó el nacimiento por medio del vientre de Sara de Isaac, sino cuando Dios, sabiendo que era el único hijo que tenía, le dice, ve y sacrifícalo en el monte de Moria. Es algo loco, pero allí iba Abraham a pasar de una fe básica a una fe grande, a una fe de que le conoce al padre de la fe. ¿Cómo? ¿Qué pensó Abraham? Dijo, si Dios me lo dio de los muertos, porque él estaba muerto, entre comillas, porque era viejo y su mujer era vieja, él de los muertos me lo puede volver a dar. Es decir, si yo lo sacrifico, Jesús me lo puede resucitar en esa misma piedra. Y él fue allá, y cuando iba a hacer eso, él dijo, uy, no, quieto. Ya sé que me temes, ya sé que tienes una fe madura. Ya sé que no pones por encima las bendiciones de Dios, por encima de la obediencia. Y una fe madura se destaca por eso. Una fe madura se destaca porque nunca va a poner las bendiciones que Dios nos dé
por encima de la obediencia a lo que Él nos establezca. Ha habido muchos testimonios de personas que han dicho, Dios les ha dado una economía muy buena y Dios le dice, suelta todo eso y dónalo a tal sitio. Y cuando la persona tiene un corazón claro, de una fe firme, dice, yo lo suelto, porque Dios me lo dio y si me está pidiendo que lo suelte ahora, y hay personas que deciden no soltarlo y ahí su fe se estanca y tienen que pasar por arrepentimiento, porque en el momento que pusieron la bendición por encima de la obediencia, la hemos pifiado. Hoy le pedimos a Dios también eso, que nuestra fe madura crezca para que nunca, nunca pongamos la bendición por encima de la obediencia a Dios. Por encima de lo que Dios nos esté pidiendo en cada momento. Porque no nos puede bendecir, no hay problema. Pero siempre vendrá un momento en que Dios nos va a pedir algo. En cualquier circunstancia. Y si nosotros ponemos eso que Dios nos dio y lo atesoramos como tesoro mío y no entendemos que nosotros simplemente somos administradores, pues ¿qué va a hacer? Que nuestra fe baje. Pero si nosotros decimos, yo soy administrador, si hay que soltar, suelto, esa fe es una fe madura. Es una fe grande. Es una fe que maravilla a Jesús. Vamos a pasar al segundo ejemplo. ¿Cómo estamos de tiempo? Noé obedeció sin haber visto la lluvia, nunca. Ese acontecimiento meteorológico no se conocía. Y estuvo muchísimos años, 100 y pico de años, si no estoy mal, o 70 y pico de años, estuvo construyendo un arca. Vamos a leer el texto. Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué fue lo que Dios le mandó? Las medidas, la madera, todo, cómo lo tenía que cortar, todo, el diseño. Hizo un arca, la gente se le burlaba, la gente no creía, la gente pasaba de él. Y él siguió haciendo su arca. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. La gente se burla porque nosotros decidimos creer en Jesús, porque nos convertimos al Señor. Amistades se separan. Algunos se levantan en contra de uno. La familia algunas veces se producen divisiones. Aún dentro de la misma iglesia, porque hay unos que deciden hacer lo correcto y otros no. Se produce una división en la misma congregación. Porque hay unos que quieren hacer la voluntad de Dios y otros que todavía están viendo por sus propios deseos y su propia carne. Entonces, casi como Noé, nosotros Dios nos manda algo y eso va a producir, en la gente que tiene poca fe, va a producir rechazo. Pero en los que tienen mucha fe va a producir alegría. Yo voy a trabajar para Dios, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado. No sé qué va a pasar después, no sabía qué iba a pasar, cómo sería ese acontecimiento meteorológico. Pero él siguió. Luego se dio cuenta, en su obediencia. Luego se dio cuenta cómo fue salvo él y su familia. La bendición, así como parte de la familia de la mujer de Lot fue perjudicada porque no obedeció, no tuvo la fe. En cambio Noé sí bendijo a sus yernos, a sus hijos. ¿Por qué? Porque decidió ejercer la fe. Y no durante media hora, años. Entonces a veces Dios nos pide que esperemos, que vamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer. Y luego veremos el resultado. No sabemos cómo lo va a hacer, como no sabíamos cómo iba él a hacer justicia con el mundo, con el arca. Pero no obedeció. Él espera de nosotros, Él espera lo mismo, que Él nos dé una palabra y no empecemos a razonar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tal? Si esto nunca ha pasado, tal. No, que obedezcamos, porque siempre que vamos a obedecer a Dios, siempre va a estar dentro de sus principios y Él siempre va a confirmar en su espíritu y en nuestro espíritu que es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo cuando Él manda una palabra. Siempre va a ser dentro de la armonía y la ética y la integridad de Dios y su naturaleza. Entonces Dios nos está diciendo, ejerzamos esa fe, aunque no entendamos, y trabajemos en lo que nos ha mandado, aunque no lo veamos ahora mismo, veamos qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Vale? Vamos a pasar al... ¿Cómo vamos de tiempo? 36. A otro ejemplo que me encanta muchísimo. Y es el de 3 jóvenes. A veces pensamos que la fe, algunas personas creen que la fe es para abuelos. Yo ya creeré en Dios. Una vez uno le comparte a una persona joven acerca de Dios. Yo tengo mucho que disfrutar, la vida, pues mis hijos. Sí, nosotros vamos a la iglesia, pero no muy serio, porque eso ya habrá tiempo, estar pasando bastante tiempo en la iglesia. Tengo tiempo libre, pero en vez de invertirlo en la obra del Señor, lo invierto en cosas que además del ocio, más allá del ocio, invierto más de lo que debería en el ocio, porque estar mucho tiempo en la iglesia eso es de viejitos.
Y no, mira, el tener una fe grande es para todos. Desde el momento que se concibe el bebé hasta que se muere, sale del vientre y se muere, es un momento para aprovechar para la fe. La barriga para orar por él y que sea una persona de fe. Cuando sale, cuando es niño, para orar por él, para instruirlo en los caminos de Dios, para que sea una persona que tenga una grande fe y ejerza esa fe. Porque mire estos tres jóvenes. Estos tres jóvenes ejercieron su fe, eran hebreos. Dice, bueno, les cuento un poquito el contexto, así rapidito. Ellos, Nabucodonosor, el rey de ese tiempo, en esa tierra, hizo una estatua grandísima y dijo que, nada, le salió de la cabeza que todo el mundo tenía que adorarla cuando sonara una música. Entonces se ponían la música y todo el mundo tenía que arrodillarse. Pues ellos no, porque ellos sabían que ellos no iban a adorar a otro Dios que no fuera Dios. Y entonces le había hecho una condición, que el que no adorase, el que no se postrase de rodillas ante la estatua cuando sonara la música, fuera echado a un horno de fuego. Imagínense la situación que les tocó vivir. Y aparte, cuando tenía gente que no les caía muy bien, porque los siervos de él dijeron, mira, estos fueron y se chivaron. Estos hebreos no se arrodillan. O sea, les tenían envidia. Eran unas personas que eran... tener fe siempre va a provocar, en las personas que no tienen fe o que tienen poca fe, va a provocar envidia, problemas, disensiones. Porque pues evidentemente ellos viven bajo un nivel de poca fe. Pues evidentemente cuando tú ejerces mucha fe, no van a entender y van a actuar conforme a su carne. Eso es normal. Pues fueron al rey y dijeron, mira, esto no sé tal. Entonces lo llamó. ¿Cómo así? Que yo he puesto... ¿Están seguros? Porque yo voy a poner ahora la musiquita y nada, y rodilla abajo. Dijo, no. Mire lo que respondieron ellos. En Daniel 3 del 17 al 18. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Wow, eso es fe. Eso es tener fe. A veces vienen situaciones difíciles en nuestra vida que nos presionan para que hagamos lo malo, lo que no le gusta a Dios. Que cedamos a la tentación o cedamos a nuestro propio pecado. Porque pues hay una presión, hay una situación difícil y bueno, es más fácil que cedamos y así no molestamos a mucha gente. Así los hermanos me siguen hablando y si me pongo muy firme, pues de pronto me dejan de hablar en la iglesia o en la familia. De pronto mis padres no me quieren hablar tanto conmigo o mis familiares porque porque voy a ejercer una fe mayor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos a Dios como ellos dijeron? Y si no, sepas que aún si fuésemos consumidos en el horno de fuego, nos da igual. Serviremos a Dios. Moriremos sirviendo a Dios. Wow, eso es fe. Eso es tener fe. O sea, nosotros a día de hoy a veces nos presentan esas situaciones y Dios quiere que nosotros digamos, sea que Dios me dé la bendición. Pero tú qué vas a hacer eso, pero tú tantas horas allí en la iglesia, tantas horas aquí, tantas horas allá, tantas horas te metes al cuarto ahí en casa a orar, que si el lugar secreto, que si la intercesión, que si esto, mucha oración. Y se levantan personas que porque a causa de su fe poca o su nula fe, te quieren criticar y te quieren presionar a que andes a nivel de ellos como querían presionar a los que se arrodillaron. Yo seguiré creyendo en nuestro Dios. Nosotros también como hijos de Dios, como en casa de oración, familia de fe, nosotros vamos a ejercer nuestra fe a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, vamos a crecer en nuestra fe. Mire qué pasó con ellos, para resumirles así rapidito. Pues el hombre se enfadó. El hombre se enfadó y dijo 7 veces que calienten ese horno más. Y que lo lancen allá amarrados. Los hombres que fueron a lanzarlos al horno de fuego se quemaron de la temperatura tan alta que había. Fueron lanzados, pasados quizás unos minutos, el rey miró por la cámara del horno que podía mirar. Dice, pero no fueron 3 hombres, yo veo 4. Allí está. Yo veo 4 y uno de ellos como el hijo de los dioses. Creo que fue así que dijo, no estoy muy seguro. Pero veo 4 personas. Dios, ¿qué hizo? Los libró en medio del fuego. Cuando nosotros decidimos ejercer una fe mayor, como la ejercieron estos 3 jóvenes, y no porque eran jóvenes, no es que yo voy al colegio, todavía yo necesito tener amiguitos, yo necesito tener amiguitos del mundo, yo necesito hacer cositas del mundo. No, esos 3 jóvenes decidieron ir al horno de fuego. Así que si tú eres joven, si tú tienes poquita edad y ni siquiera eres adulto,
si confiamos en Dios, Dios nos libra, y si esa da falta, les pone nuevos amigos. O los fortalece en el colegio, allí donde se encuentren, les va a dar la fortaleza para que no cedan a los comportamientos del mundo, de los jóvenes del mundo. Estos jóvenes fueron apartados y aún así salieron de ese horno de fuego y no olían ni a humo. Así es Dios con nosotros. Dios nos saca y nos intactos cuando decidimos obedecerle. No nos va a perjudicar, siempre será para bien. Entonces, esto es uno de los ejemplos que me llaman mucho la atención. Voy a pasar, por el tiempo, voy a pasar ya a la tercera parte, la más importante del mensaje, y es la fe perfecta de Jesús. Jesús modeló una fe que si no hubiera más que leer en la palabra de Dios, con solo la fe que ejerció Jesús es suficiente para vivir una vida en santidad y en victoria en la tierra, que nosotros podemos utilizar, gracias a Dios que nos dejó el Antiguo Testamento y muchas historias de diferentes personajes como soporte. Evidentemente sí nos sirve como soporte, como la de los tres jóvenes, pero la fe de Jesús es el modelo perfecto. Es el modelo perfecto de cómo se debe llevar una fe en esta tierra. Él es nuestro modelo supremo. Vamos a leer en Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay mucho para explicar, mucha sabiduría. Voy a quedar con la primera parte. Fue el autor y consumador de la fe. Eso es como si Dios diseñó la fe, o hagamos un ejemplo, diseñó un vehículo desde el inicio hasta el final y dijo: este vehículo con un solo reposaje llegará al otro, correrá 1000 kilómetros por montañas, por diferentes caminos, y pasará todas las pruebas. Él mismo diseñó el vehículo y él mismo llevó el coche, lo perfeccionó, él mismo estuvo allí, terminó el viaje y cumplió para lo que fue diseñado. Dios hizo eso, Dios es el autor, él generó la fe y dijo: yo les voy a enseñar cómo se vive una fe en Dios. Él mismo la perfeccionó, él mismo condujo el vehículo, él mismo nos enseñó. Así es, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que mayor fe que la de Jesús no existe en la palabra de Dios. Él es nuestro ejemplo perfecto. Vamos a leer de todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a leer donde mostró fe. Vamos a leer algunos textos bíblicos, ya que tenemos un poquito más de tiempo. Dice: Jesús confió en el Padre en medio de la tentación. Vamos a leer Mateo 4, del 1 al 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo: escrito está. Esa es la clave de este texto y la enseñanza de esta parte del mensaje. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A nosotros nos van a llegar situaciones difíciles y que van a venir a querer quebrantar nuestra fe. Pero nuestra fe no la podemos sostener por nuestras habilidades, por nuestro servicio a Dios, por nuestro tiempo que pasamos dentro de la congregación, por nuestro tiempo que pasamos orando. Nuestra fe la sostenemos por la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él respondió conforme a la palabra. Eso es lo que mejor podemos hacer cuando vengan los comentarios erróneos, cuando vengan las situaciones de nuestro corazón que quieran venir a dañarnos, a llevarnos a caminos torcidos. Nosotros tenemos que usar ¿qué usó Jesús? La palabra. Dios nos está diciendo hoy: usemos la palabra para vencer la tentación, para vencer aquello que está impidiendo que nosotros crezcamos nuestra fe. Hay momentos que vienen a nuestra vida y como cedemos a la tentación, seguimos en esa fe baja. Pero Dios quiere que nosotros avancemos, y para avanzar Él nos está revelando un secreto. Aquí Jesús no le dijo: no, yo sé que soy Dios y sí, me gustaría convertirlos en pan ay, pero ¿por qué viniste? No, pero déjame contarme el chisme. Sí, pasó eso. No, Dios nos puso a dialogar con el diablo. Dios quiere que nosotros no nos pongamos a meterle
cuento, la historia, que si vienen con un chisme, que si vienen con lo otro, que si vienen con cosas del mundo, con pensamientos de la carne, con pensamientos que no son basados en la palabra de Dios, nosotros pongamos a echarle cuento, a poner nuestro oído, a contaminar nuestra alma. No, Dios no quiere eso. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros cojamos y usemos dice, escrito está. Si Dios ha mandado esto para la congregación, si Dios ha mandado esto para nuestra familia, escrito está. Y nombrar la palabra de Dios. Y eso es lo que derriba todo argumento del enemigo. Eso es lo que derriba todo aquello que quiera venir a contaminar lo que Dios, o venir en este caso a tentar y hacer que Dios pecase. Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Usemos la palabra de Dios. No pongamos a usar el mismo vocabulario con las personas que vengan a pagar nuestra fe. No usemos el mismo vocabulario. No usemos la misma terminología. No usemos palabras de fe. Dios nos está invitando a todos a tener, si queremos tener una fe grande, si tú que estás detrás de la pantalla quieres tener una fe grande y yo que estoy aquí, ¿qué tenemos que hacer? Usar la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo por esa revelación que está trayendo a nuestra vida en el Espíritu, y confío en el nombre de Jesús que está llegando a nuestros corazones y está produciendo transformación en nuestra mente para que ya avancemos en una fe mayor. Vamos a pasar a otro ejemplo de Jesús. Para nuestra fe. Jesús confía en el Padre cuando todos lo abandonaron. Esto puede pasar. Vamos a leer Juan 16:32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero mire la clave aquí. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. ¿Quién ha sufrido eso que cuando, pues yo creo que todos, ¿no? Cuando venimos del mundo y Dios nos encuentra con su amor y su gracia y nos habla del Evangelio y empezamos a conocerle, quizás hay relaciones que se rompen. Y aún cuando dentro de la misma fe, dentro de la misma iglesia, dentro de nuestra misma familia, todos creemos, pero nosotros decidimos avanzar en una fe mayor, hay momentos que personas nos dejan de hablar, o no quieren ya llamarnos, o no quieren invitarnos a ciertos eventos. Pero no es a causa de que tú hayas cambiado, de que no sea, sino que es a causa de que tú has decidido empezar una nueva vida con Cristo. Y esa vida es una vida de fe. Entonces tú ya con ellos no tienes coinonía, o con aquellos que de pronto van a la iglesia solamente por ir. Evidentemente ya no hay coinonía, porque estamos avanzando en una fe mayor y no puede haber coinonía con los de fe poca, con los de fe mayor. Si el de fe poca quiere venir a gobernar el de fe mayor tiene que decir, no, yo pertenezco. No es que sea mejor que tú, sino que yo he decidido creer más en Dios porque quiero agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando vengan, pero es que tú te crees más que yo. No, yo no me creo más que usted, yo lo que quiero es agradar más a Dios. Yo no me creo, no nos creemos más que nadie, no nos creemos más de los que de poca fe. Nosotros lo que queremos es agradar a Dios. Entonces es cuando nosotros respondemos con la palabra de Dios, cuando vienen las críticas, cuando vienen las murmuraciones, cuando viene nuestro propio corazón a decirnos cosas tontas que nos dice el corazón a veces, que engañoso es el corazón del hombre, nosotros no. Yo voy a hacer esto porque esto es lo que la palabra de Dios dice y porque sin fe es imposible agradar a Dios y yo quiero agradarle. No soy mejor que tú, no tengo más valor que tú delante de Dios, pero yo sí quiero agradarlo más. Si tú eres del grupo de los que quieres agradarlo más, dile gloria a Dios allí donde estás, detrás de la pantalla. Dile, Señor Jesucristo, yo soy del grupo de los que quiero agradarte más. Por eso voy a ejercer una mayor fe, así como tú la ejerciste aún cuando todos te abandonaron. Ahí sus discípulos lo abandonaron, todos lo dejaron solo. Pero él dijo, no estoy solo, mi Padre está conmigo. Nuestro Padre está con nosotros, casa de oración. Vamos a pasar a el último ejemplo. Para terminar, tengo más de Jesús, pero vamos a dejarlo allí. Jesús confió en el Padre en el Getsemaní. Es Mateo 26, del 38 al 39. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Aquí está la clave. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. La fe madura, la fe que quiere crecer, llega a momentos
donde uno le puede decir a Dios, ay Dios, no quiero vivir esto. Pero la fe madura, la fe grande, dice, bueno, no quiero vivir esto, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. Hágase como tú quieras y no como yo. No quiere decir que una fe madura no vaya a expresar su voluntad. Sí, la podemos expresar. La fe madura expresa su voluntad, pero nunca, nunca la fe madura se espera que ponga por encima su voluntad antes de que la voluntad de Dios. La fe madura siempre, siempre va a poner la voluntad de Dios por encima. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos quiere llevar a esa fe madura, a esa fe mayor. Y para ello, en los momentos de sufrimiento y aún en los momentos de que no se sufre tanto, cuando vengan esas situaciones en nuestra vida, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Jesús nos dice, que no sea como yo quiera, sino como tú. Que no sea como nosotros queremos, sino como tú quieres, Jesucristo. Allí donde estás, medita con todo lo que te he compartido en este mensaje acerca de los que tuvieron poca fe, los que tuvieron mucha fe, acerca de la fe perfecta de nuestro amado Jesucristo, Dios Todopoderoso. Medita en la pregunta de hoy, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? Medita y órale con tus propias palabras. Yo también voy a hacer mi oración con tus propias palabras de lo que Dios te haya hablado. Decir, Señor, mi fe está en este estado. Yo no necesito saberlo. Jesús sí. Si nosotros cada día, tú allí donde estás, le comentas cómo está tu fe, yo le comentaré a Dios cómo está mi fe. Le podemos pedir a Dios que queremos seguir su ejemplo perfecto de fe, que queremos amarlo con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, porque yo voy a hacer una oración general. Ustedes luego, si quieren hacer una oración privada, la pueden hacer. Padre Celestial, gracias por este momento. Gracias, maravilloso Jesucristo, por la fe que has impartido el día de hoy, no por mi boca, sino por tu palabra, porque tu palabra tiene vida en sí misma, Señor. Yo simplemente fui un instrumento en tus manos, Señor. Papito Dios, gracias. Gracias porque aumentas nuestra fe. El día de hoy, Señor, salimos con más fe. No sabemos qué vamos a enfrentar después de que se termine esta conexión, pero te pedimos que lo que enfrentemos, los enfrentemos con la fe puesta en ti, Señor. Tú nos diste el ejemplo mayor. No se haga como yo quiera, sino como tú, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes para aceptar de que la fe grande no se puede vivir con orgullo, sino con mansedumbre y humildad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. A Jesucristo sea la gloria por los siglos de los siglos.